Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos encantados poder presentar este programa que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía, y también hemos anunciado y seguimos invitando cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Bienvenidos a las 10 y 11 de la mañana, los domingos, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, y miércoles un tiempo precioso de estudio bíblico y oración, acercándonos a Dios con corazón sincero a las 6 de la tarde los miércoles. Ahora, antes de ver nuestro mensaje en 1 de Corintios capítulo 5, vamos a escuchar una pieza de música. Vamos a comenzar nuestro mensaje haciendo referencia de un texto en primera a los Corintios, primer libro de carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol Pablo hace referencia a Jesucristo como nuestra Pascua. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En este mensaje queremos hablar de Jesucristo, nuestra Pascua. Esta frase, Jesucristo, nuestra Pascua, y entender qué es históricamente y bíblicamente, qué es la Pascua. Y número 2, para nosotros en tiempos del Nuevo Testamento, bíblicamente y prácticamente, ¿en qué sentido es Jesucristo nuestra Pascua? Entonces, vamos a comenzar este estudio de Jesucristo, nuestra Pascua. Número uno, bíblicamente,
e históricamente, ¿qué es la Pascua? Bíblicamente e históricamente, ¿qué es la Pascua? Ahora, para entender esto, tenemos que entender dos cosas. La palabra Pascua en la Biblia refiere a una de las 3 fiestas anuales de los judíos, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. La primera era la Pascua, o también se llama la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver un poco más de esto. Número 2, la fiesta de las semanas. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos. 3 ordenanzas, fiestas anuales del pueblo de Israel. Pero también la Pascua en la Biblia refiere al sacrificio, en este caso de un cordero, que ofrecieron durante, o es decir, en el primer día de esta fiesta de la Pascua, o las fiestas de los panes sin levadura. Pascua refiere a la fiesta entera, pero también refiere en una manera especial al sacrificio de un cordero que ofrecieron el primer día de la fiesta. Entonces, entendamos esto acerca de qué es la Pascua. La Pascua esencialmente es una fiesta, es una ordenanza divina para todo el pueblo de Dios. Y sirvió como una celebración, una conmemoración de su liberación de Egipto. Ellos iban a morir en la 10ª plaga de los primogénitos. Sus primogénitos iban a morir, pero al obedecer a Dios y ofrecer el cordero, ellos fueron salvados, liberados de la muerte, pero también fueron liberados de su esclavitud de más de 400 años en esclavitud en Egipto. Esta fiesta era una celebración y conmemoración de su liberación de la muerte y de su esclavitud en Egipto. Y esta Pascua Dios mismo instituyó para que el pueblo de Dios hiciera memoria perpetua, continua, de este hecho tan grande de liberarles de su esclavitud y de la muerte de los primogénitos en Egipto. Un comentarista en un diccionario bíblico dijo que esta Pascua habla del acto redentor más grande de Dios en cuanto a su antiguo pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, sencillamente, la Pascua es una fiesta y un sacrificio, haciendo recordar al pueblo de Israel de su liberación de muerte y esclavitud en Egipto. Pero habiendo visto en primer lugar bíblicamente e históricamente qué es la Pascua, número 2, ahora vamos a ver bíblicamente y prácticamente en qué sentido es Jesucristo nuestra Pascua, la frase del apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, hablando nuestra Pascua, hablando de creyentes en Él, su iglesia verdadera, verdaderos creyentes en Jesús como único y suficiente Salvador. Él es su Pascua. Entonces, bíblicamente y prácticamente, ¿en qué sentido es Jesucristo nuestra Pascua en el Nuevo Testamento? Ahora, para ver esto, vamos a hacer esto. Vamos a ir a Éxodo, donde Dios instituyó la primera Pascua. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver ahora unos paralelos entre el sacrificio de un cordero en la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento y un paralelo entre este sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento. Y de esta manera yo creo que vamos a ir entendiendo las palabras Jesucristo, nuestra Pascua. Y Él puede ser tu Pascua si tú entras en esta gran verdad que Jesucristo es, en verdad, el cumplimiento de todos estos tipos del Antiguo Testamento, figuras, cuadros de un sacrificio mayor y mejor en el Nuevo Testamento. Ahora, número uno, Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero suficiente
para toda la familia, para la liberación de toda la familia, porque recuerden, la Pascua era una conmemoración de su liberación de Egipto, y esta Pascua, este sacrificio de Jesucristo era suficiente, es suficiente para toda persona en el Nuevo Testamento, como era suficiente para cada miembro de la familia en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia, significando que este cordero era suficiente para traer liberación a toda la familia. Toda la familia. Mire, de esta manera el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, su sacrificio en la cruz es suficiente para usted, amigo mío, amiga mía, y toda su familia. No tenemos tiempo de ver en el libro de los Hechos la salvación de Cornelio y toda su familia, Hechos capítulo 10. O la salvación de Lidia y toda su familia en Hechos 16. O la salvación del carcelero y toda su familia en Hechos 16, versículos 31 a 34. El carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, toda tu familia. Amigo mío, escuchando este programa, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonarte a ti y salvarte a ti y toda tu familia. Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero suficiente para toda la familia, como el sacrificio del Cordero en el tiempo de la Pascua en el Antiguo Testamento. Pero número 2, Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero sin defecto. Como en el caso de la Pascua en el Antiguo Testamento. Noten Éxodo 12, versículo 5, cuando Dios instituyó esta celebración por primera vez. Dice: este cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero tenía que ser sin defecto para ser eficaz en la liberación del pueblo de la destrucción que venía sobre ellos en aquella noche de la 10ª plaga. Pero ¿qué de Jesucristo, el Cordero de Dios? ¿Es sin defecto? ¿Es Jesucristo de veras Dios manifestado en carne y entonces no pudo pecar, no puede pecar, jamás pecará, porque Él es Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios? Bueno, 1 de Pedro 1:18 dice, da la respuesta: sabiendo que fuisteis rescatados o libertados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino redimidos o rescatados, liberados, sino liberados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amigo mío, regocíjate que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue el sacrificio del Cordero de Dios, un Cordero sin mancha y sin contaminación, y Él pudo sí cargar con todo tu pecado, y su sangre, siendo la sangre del Hijo de Dios mismo, de un Cordero sin mancha y sin contaminación, puede limpiarte y librarte de todo pecado. Gracias a Dios. De tal manera que el Cordero tenía que ser sin defecto en la Pascua del Antiguo Testamento. Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero sin defecto. Pero en tercer lugar, Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero de cuyos huesos ninguno fue quebrado cuando murió en la cruz. Escucha esa gran verdad. Jesucristo es el Cordero de cuyos huesos ninguno
fue quebrado cuando fue sacrificado en la cruz. Ahora vamos a ver primero la Pascua, que dice la palabra de Dios, un requerimiento. Dice acerca de esta Pascua, se comerá en esta fiesta en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El pueblo de Israel tenía que sacrificar el cordero y aplicar la sangre a sus puertas, pero no podía, el mandamiento de Dios era, ni quebraréis hueso suyo. Y esto sirve como hermoso tipo, hermosa figura de la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios en la cruz por ti y por mí. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, dice que uno de los soldados, versículo 34, Juan 19, 34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y él que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Llegaron a Cristo ahí en la cruz, estos soldados, para quebrar sus huesos de sus piernas. A lo mejor aquí dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A menudo quebraron las piernas de los reos muertos, crucificados ahí en la cruz, para adelantar su muerte, para que ya murieran. Pero llegando a Jesús no tenían que quebrar sus huesos, porque ya en la misericordia de Dios murió. Y también fue el cumplimiento de Éxodo 12:46. No será quebrado hueso suyo. Jesucristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, para los creyentes en Él en el Nuevo Testamento. Como el Cordero del Antiguo Testamento, ninguno de sus huesos fue quebrado. Así fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Pero en cuarto lugar, Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero que uno puede comer espiritualmente, no físicamente. Aunque en la celebración de la Pascua, ellos sí sacrificaron el cordero y después de aplicar la sangre a los dinteles y los postes de sus puertas, y vamos a explicar esto más al ratito, ellos entonces, versículo 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, la carne del cordero, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Entonces era una celebración, era una fiesta, y disfrutaron la carne del cordero después de aplicar su sangre en señal de que eran creyentes en Jehová Dios. Ok, entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que uno puede comer espiritualmente. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6? Juan, capítulo 6, versículo 35, dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús compara el acto de venir a Él y creer en Él como comer y beber. Más tarde habla de comer su carne y beber su sangre. No está hablando de una hostia, no está hablando de una misa. Está hablando de comer su carne y beber su sangre en el acto de creer en su sacrificio en la cruz para perdón de pecados y salvación de pecados. Lee Juan capítulo 6, el énfasis es en tener fe o creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amigos, es hermoso saber que Jesús es el pan de vida y yo como de Él
por creer en su sacrificio en la cruz y su sangre derramada en la cruz. Y Cristo aplica esta sangre a mis pecados y esta muerte en la cruz a todos mis pecados y los quita, los perdona y me salva de mi pecado al creer en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Jesucristo es el Cordero que uno puede comer espiritualmente para recibir nueva vida espiritual y salvación de la ira de Dios, como vamos a ver. Pero en quinto lugar, Jesucristo es el Cordero inmolado, es decir, sacrificado por nuestros pecados. Jesucristo es el Cordero inmolado o sacrificado por nuestros pecados. Vamos a ver en primer lugar en Éxodo capítulo 12. Éxodo, su capítulo 12, los que están buscando en sus Biblias, dice en versículo 6, acerca del Cordero: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, es decir, sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire, todo el pueblo tenía que tomar parte en inmolar un cordero, uno para cada familia, para poder ser liberados del ángel de muerte que iba a pasar por Egipto en aquella noche, como vamos a ver, y hacer morir todos los primogénitos de animales y de seres humanos en Egipto. Y solo los que tenían, como vamos a ver, la sangre aplicada serían salvadas. Pero para aplicar la sangre y ser salvadas, tenían que inmolar o sacrificar el cordero. Pero dice en Apocalipsis capítulo 5 acerca de Jesús, Jesucristo, nuestra Pascua, nuestro cordero, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico en el cielo, diciendo, cantando a Jesucristo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, comprado y liberado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y esto incluye a México. Y todos los pueblos en todo el mundo. Jesús murió, fue inmolado, fue sacrificado por México y por todo pueblo en todo el mundo para salvarnos de la ira venidera, para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo es el Cordero sacrificado, inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Pero también fíjese, Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero cuya sangre puede ser aplicada a nuestros corazones. Jesucristo, nuestra Pascua, es el Cordero cuya sangre puede ser aplicada a nuestros corazones. Mire cómo fue aplicada la sangre del Cordero en el tiempo de la Pascua en el Antiguo Testamento. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Es versículo 7. Éxodo 12, versículo 7. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, Dios dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, los pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese que de esta manera aplicaron la sangre. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y de esta manera Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mire, Jesucristo es el Cordero, nuestra Pascua, el Cordero cuya sangre puede ser aplicada no a nuestras puertas, sino a la puerta y el dintel de nuestros corazones. Hebreos capítulo 9.
Dios puede limpiar nuestros corazones de culpa, de corrupción por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9 trae la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo y su sangre. Hebreos 9:14, amigos. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo en la cruz, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas de religión o de pecado, obras muertas de religión o de pecado, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados de esta manera. Gracias a Dios. Pero también Jesucristo es el Cordero cuya sangre puede salvar de la destrucción eterna. Recuerden en la Pascua, amigos, dice en Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Amigos, venía el juicio de Dios sobre todo Egipto, sus primogénitos, pero después sobre todos sus dioses, y Egipto iba a ser destruido por Dios. Pero los israelitas obedientes, al aplicar la sangre a sus puertas, Dios iba a pasar y ver la sangre y pasar por alto, salvándoles de la mortandad. De igual manera, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuán grande amor de Dios, y la sangre derramada en aquella cruz, usted y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados, redimidos, rescatados, librados de nuestros pecados y salvados de la ira de Dios, la condenación eterna de Dios. Jesucristo dijo en Juan 3:36 que la ira y la condenación de Dios, Juan 3:18 y 36, la condenación de Dios y la ira de Dios como nubes negras están sobre todo pecador. No han caído las lluvias, los relámpagos, los truenos y la destrucción eterna de la ira eterna. Todavía hay misericordia, amigo mío. Todavía puedes huir de la destrucción e ira venidera y esconderte en la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, y creer en Él y su sacrificio en la cruz por ti y tus pecados. Creerle a Dios, creer su amor, creer que su sacrificio en la cruz fue por ti y todos tus pecados, por tu salvación de todos tus pecados y de toda la ira y condenación eterna de Dios. Así es, dices tú, ¿de veras es así? Por mí, un pecador tan vil. Escucha, amigo mío, la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, viles pecadores. Y versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados, perdonados y declarados justos por fe en la sangre de Cristo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por fe, por Él, por Cristo y su sacrificio en la cruz, por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira y librados de esa ira eterna para poder servir a Dios. Todo el tiempo, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón diciendo, deja mi pueblo ir para servir a su Dios, deja mi pueblo ir para servir a su Dios, y Faraón no quiso. Llegando ahora a Éxodo 12:31, y Faraón dice, después de la 10ª plaga y ver la muerte de todos los primogénitos en Egipto y la muerte de su primogénito hijo, dijo, váyanse de aquí y sirvan a su Dios, pero váyanse de aquí. Y de esta manera, cuando uno cree en Jesucristo, nuestra Pascua,
el Cordero de Dios, inmolado, sacrificado por nuestros pecados, cuando uno cree de todo corazón que Él murió por mí y mis pecados, y cuando uno clama a Él, un Salvador resucitado, y pide perdón y salvación, Jesucristo perdona todo pecado con su sangre, limpia de todo pecado, redime de la destrucción eterna y de una vana manera de vivir, y da nueva vida. Y una vida que ahora puede servir a Dios en esta vida e ir con Dios después de esta vida. Salvos para servir a Dios de aquí en adelante. Amigo mío, ¿puede usted decir, como el apóstol Pablo decía a los Corintios, que Jesucristo es nuestra Pascua? ¿Puedes decir que es tu Pascua? ¿Puedes decir que has confiado en Él y su sacrificio en la cruz como único medio de perdón, redención, liberación y salvación? Has comenzado la nueva vida en Jesucristo. Estás sirviéndole con gozo de todo corazón, tú y tu familia. Estás testificando a otros de tu salvación en Cristo. Estás viviendo una vida santa, es decir, apartada del mundo y consagrada a Dios. Si todavía no, huye de la ira venidera. Escóndete en el costado del Cristo crucificado y clama a Él como un Salvador resucitado para perdón y salvación hoy, mientras que puede ser hallado. Y experimentarás la dicha de perdón y salvación en Cristo, y podrás decir: Jesucristo, mi Pascua. Que Dios le bendiga. Damos infinitas miles de gracias a Dios que hay una manera de ser perdonado, librado, salvado. Gracias a Dios por el Cordero inmolado por cada uno de nosotros. Si no le conoces, búscale hasta que está cerca de ti. Aquí está en su palabra. Aquí seguiremos predicándole en nuestro templo en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos, pero búscale en la lectura de la Biblia o en venir a un templo evangélico bíblico que predica salvación en el Cordero, en la Pascua que es Jesucristo. Pues gracias a Dios por este programa y este privilegio de presentarlo. Y ahora vamos a escuchar otra pieza de música antes de terminar nuestro programa. Que Dios les bendiga.